Aleluya. Dios les bendiga en esta mañana. La paz del Dios Todopoderoso sea con cada uno de aquellos que aman al Señor Jesucristo. En este día que Dios nos ha dado la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y poder abrir nuestras bocas para hablar de sus grandezas y de sus maravillas. Aleluya. Queremos compartir la palabra de Dios. En este día queremos hablar acerca del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Aleluya. Que a su letra y textualmente dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Vamos a hablar el tema vamos a incluir en este día el tema acerca del pueblo de Israel. Aleluya. El pueblo de Israel pues estaban esperando el advenimiento del Mesías. Verá, el Cristo, del Mesías prometido, el pueblo de Israel. Aleluya. Como vemos la promesa que se le había hecho a los hombres de la antigüedad, como en el caso de David, que Dios le prometió que su trono sería un trono perpetuo. Verá, bendito sea el Señor, aleluya. Y que su gobierno sería eterno. No en el caso de David, sino que Dios iba a establecer un reino sobre el pueblo de Israel que sería por toda la eternidad. Aleluya. Vemos como el caso del pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto esclavizado por los faraones, verá, bendito sea el Señor, aleluya. Dios les había prometido un libertador, aleluya, el cual los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que Dios les había prometido, que fluía leche y miel. Aleluya. Y vemos cómo Dios cumple su palabra y les envía al profeta Moisés para que él pueda libertarlos, aleluya, de la tierra de Egipto y pueda sacarlos de aquel lugar y pueda llevarlos a un lugar que Dios les había prometido, donde fluía leche y miel, para que si el pueblo de Israel tuviera un lugar donde ellos pudiesen tener su propio territorio y también pudiesen tener un propio lugar donde pudieran buscar al Dios de los cielos. Aleluya. Y vemos cómo Dios cumple su palabra y envía a Moisés, y con mano fuerte, dice la Biblia, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, con plagas, con castigo, con todo tipo, verdad, bendito sea el Señor, aleluya, de plagas que Dios había enviado sobre la tierra de Egipto para que el faraón pudiese libertar al pueblo de Israel. Y vemos cómo el pueblo de Israel, verdad, bendito sea el Señor, sale de Egipto libertado con mano fuerte de parte del Señor, aleluya. Y vemos cómo Dios termina de destruir a faraón y a todo su ejército y lo sepulta en el Mar Rojo, verdad, bendito sea el Señor, aleluya, como testimonio al pueblo de Israel, para que se dieran cuenta que el Dios de ellos los amaba, verá, bendito sea el Señor, al haberlo sacado de ese lugar. Aleluya. Vemos cómo Dios le promete también al pueblo judío un Mesías, alguien que había de venir y alguien que los había de libertar, ya no de la esclavitud a lo que ellos estaban sometidos, verá, bendito sea el Señor, no como esclavos, sino subyugados por una nación extranjera como eran los romanos. Aleluya. Vemos cómo Dios cumple su palabra y envía al Mesías, verá, bendito sea el Señor, aleluya, al pueblo de Israel. Pero el propósito de Dios era otro. Ya no era libertar al pueblo judío, al pueblo de Israel, de quienes los subyugaban y quienes los sometían, que en este caso era
los pueblos gentiles, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Sino que el propósito de Dios era libertar no solo a los israelitas, sino al mundo entero de la esclavitud en la cual los hombres se estaban sometidos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y esa es la esclavitud del pecado. Aleluya. El pueblo de Israel esperaba a un hombre, según ellos, que lo libertara de la mano fuerte a los que estaban sometidos por parte de los pueblos gentiles. Esperaban un Mesías que los libertara, ¿verdad? Bendito sea el Señor, y que estableciera de una vez por todas el Estado de Israel, el gobierno en el pueblo de Israel, un trono, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Pero los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios son eternos, aleluya, y son perfectos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos cómo aparece el Mesías. Y aquí donde leímos, en Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Los judíos esperaban ver a un Mesías, quizás, digo yo, con una espada, montado en un caballo, con un ejército poderoso, o reunificar a todo el pueblo de Israel para guerrear contra las naciones gentiles. No era así. La batalla del Hijo de Dios era otra. Era libertar al mundo entero del pecado, era libertar al mundo entero de la maldición del pecado que había sobre nosotros, y libertar al pueblo de Israel de la maldición de la ley, para poder hacerlos libres y traerlos a la gracia de Dios, a la salvación gratuita, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando leemos en el libro de Isaías, en el Evangelio de Lucas, dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar a los cautivos, darle apertura a los que están en la cárcel, aleluya, a los quebrantados de corazón, para sanar a los enfermos, aleluya. A eso vino el Maestro, palabra cumplida en el profeta Isaías y en el Evangelio de Lucas, cuando el mismo Señor Jesucristo abrió el rollo y leyó esa parte, cuando Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, aleluya. A eso venía el Mesías, a libertar al mundo entero del pecado, aleluya, y a derrotar a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice carta a los Colosenses, que los exhibió públicamente y los clavó en un madero, en la cruz, allá en el Gólgota, en el lugar de la calavera, triunfando sobre ellos, aleluya, y hallándolos culpables del pecado que habían introducido en el mundo. Verdad, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso vino el Maestro, a libertarnos del pecado, a libertarnos de la injusticia y la iniquidad, de las obras de la carne, a circuncidar nuestro corazón de todas las maldades que hay dentro de nosotros. A eso vino el Maestro, a eso vino el Dios Todopoderoso, a eso vino el Hijo de Dios. A eso vino aquel que dice que es el principio y el fin, el primero y el último. Él dijo esas palabras, y así es. Es el primogénito de toda creación. Es el Dios de los cielos, el Rey de reyes y el Señor de los señores. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Aleluya. No podían ver más allá de lo que les estaba permitido. Aleluya. Eran esclavos, y decían ellos que no eran esclavos, porque el pensamiento de ellos era diferente. Era en cuanto a las obras de la carne, en cuanto a los mandamientos de la ley, verá, bendito sea el Señor. Pero tenían un mal concepto de lo que el Señor Jesucristo había venido a hacer. Aleluya. Sigue diciendo. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, oiga bien, esclavo es del pecado. A eso vino el Maestro. A eso vino nuestro Rabí.
libertarnos del pecado, a libertar del pecado al pueblo de Israel, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y a triunfar sobre las huestes espirituales de maldad, quitándoles la autoridad y poder que ellos tenían sobre el Hades y sobre la muerte, y ahora están en las manos de Él. Aleluya, bendito sea el Dios de los cielos. Sigue diciendo: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo del Señor, aleluya, llamados, los que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, y que Dios habita y mora en medio de nosotros, en medio de su pueblo santo, de aquellos que aman al Señor y guardan su palabra, guardan sus mandamientos, y esperamos su venida. Verá, bendito sea el Señor, aleluya. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde ahí sí se cumplirán las profecías habladas por los profetas de que Él vendría a libertar no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero de la esclavitud de las potestades y los principados malignos que gobiernan. Príncipe, la potestad del aire que gobierna a este mundo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Por eso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Le dijeron los discípulos al maestro, antes de que él partiera ahí en Galilea, en el monte de los Olivos, le dijeron: Señor, ¿restaurarás al Estado de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La respuesta de él fue: no os conviene saber a vosotros lo que Dios en su sola potestad puso, mas recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Solo Jesucristo puede establecer el reino de Dios en la tierra, solo Él. Así que olvídense de todo ese tipo de doctrinas, verá, que han salido predicando y han venido predicando a lo largo de muchos años, antes del 2000, y todavía lo siguen predicando el día de hoy, que los hombres andan estableciendo el reino de Dios en la tierra y que andan estableciendo diputados, presidentes y que gobiernan las naciones. Mentira de Satanás, el diablo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, Él se va a encargar de eliminar el reino de los hombres, el gobierno de los hombres, y también de sacar de circulación a las huestes espirituales de maldad que gobiernan, aleluya, en las regiones oscuras, en las tinieblas, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Él va a venir a eliminar totalmente el gobierno, empezando desde Satanás, el diablo, hasta los hombres, para poder establecer así un reino, Él, sobre los hombres, donde Él gobernará con vara de hierro a los hombres. Y esperamos que cada uno de nosotros que amamos al Señor, estemos ahí con Él también, para sentarnos en el trono, así como Él se sentó en el trono con su Padre. Es una promesa que Él nos hizo: al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Vamos a gobernar juntamente con Él y vamos a gobernar este mundo. Promesa que Él nos hizo a cada uno de nosotros y a aquellos que amamos al Señor. Que en este día espero, hermano, que esta corta meditación de la palabra de Dios sea de bendición para todos aquellos que aman al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Todopoderoso sea con todos aquellos que aman su venida. Amén.